Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés viendo. Hoy voy a explicar la estructura entre un hospital y un centro de atención primaria, ¿no? Cómo funcionan, cómo se desarrollan y cómo va el personal. Pues bien, un centro de atención primaria, en el anterior vídeo expliqué cómo hay un gerente, que es la persona económica, la persona que ve la viruta. Y digamos que es el que manda en los centros de atención primaria o en varios, o en uno o dos solo, dependiendo de cómo sea la provincia, de lo que estemos hablando. Y en cada centro hay un director, que es un médico, y hay un coordinador de enfermería. Digamos que son los jefazos, ¿no? Son un poco los que marcan el orden ahí, aunque su función tampoco es, digamos, muy especial, porque ellos siguen manteniendo su función asistencial a la vez que se dedican un poco a la parte de gestión. La parte de gestión es, pues, cuando hay que pedir material, cuando hay que cambiar alguna cuestión extraña, digamos, presidir las reuniones o de médicos o de enfermeros o de todo el personal para intentar pues explicar nuevas pautas o nuevas formas a seguir. Entonces es un cargo que no es tan señor, sí señor. Sin embargo, en el hospital, sí, el hospital se rige con un director médico, un director de enfermería, y bajo ellos hay diferentes personas. Debajo del médico están los jefes de servicio. Cada servicio debe tener su propio jefe, que es el que coordina la unidad completa. Es decir, pediatría tiene lo suyo, urgencias el suyo, quirófano el suyo. Y sin embargo, enfermería tiene exactamente lo mismo, tiene un supervisor por cada área. Ese supervisor se encarga un poco de coordinar el trabajo de todo el personal y de pedir los materiales necesarios, ¿vale? Supervisores y jefes se encargan un poco de eso, es hacer planillas de trabajo, coordinar guardias, coordinar cuestiones puntuales de necesidad, materiales que hacen falta, desechar material que está estropeado, solicitud de reparación de X, tal. Cada uno en su departamento. Y después tenemos un salto más, ¿no? Que es cuando están de guardia, hay un supervisor de todo el hospital que se queda todo el día hasta el día siguiente laboral, trabajando, digamos, para todo el hospital, todo lo que pueda hacer falta en cualquier parte del hospital. Igual el jefe de servicio, hay un jefe de servicio que digamos que es el jefe de hospital, que se dice, y es, digamos que es el jefe máximo del hospital durante el tiempo de guardia. Avanzando un poco más, en médicos ahí queda, ¿no? Están los jefes de servicio y después todos los médicos de ese servicio. Sin embargo, en enfermería se divide en dos ramas. Tenemos enfermeros y auxiliares. El personal de enfermería es personal universitario, personal que tiene su carrera y que se dedica un poco, digamos, a todo, en principio. Su función es absolutamente todo. Yo tengo mis 2, 8, 15, los pacientes que sean, y me dedico a mis 2, 8, 15 pacientes. No me dedico solo a esta tarea, esta y lo demás que lo haga el auxiliar, no. Yo tengo que comprender todo. Tengo que tener en mi cabeza visualizado todo el paciente, desde lo primero hasta lo último. Sin embargo, los auxiliares de enfermería, digamos que son personal que se dedica a hacer tareas delegadas. Tareas delegadas no significa es tu trabajo y yo hago así y si tú te equivocas es problema tuyo. No, tareas delegadas es que yo tengo que saber qué tienes que hacer y me tienes que informar de lo que has hecho. Sí que es cierto que es un personal ahora en España altamente cualificado, es un personal que estudia una formación profesional. En mi opinión, incluso debería ser un poquito más apretada esa formación profesional, porque aunque saben mucho, no está mal nunca saber más y que puedan afinar un poquito mejor, porque todo el mundo cuando es nuevo le cuesta. Y yo entiendo que hay auxiliares que son jóvenes, que acaban de terminar y llegan y se quedan como... Hay veces que parece que les espanta. ¿Por qué? Pues porque no han tenido suficientes prácticas o no tienen suficientes conocimientos. No es problema porque, eso sí, todo el personal de un hospital tiene función docente. Tiene que
enseñar a los estudiantes y enseñar al personal nuevo. Es una obligación, por mucho que haya gente que diga que no me pagan por enseñar, pues sí, sí te pagan, es una obligación. Entonces, bueno, el personal auxiliar a día de hoy está bastante cualificado, es decir, ayudan muchísimo. Muchísimo me refiero a que hacen más de lo que es su trabajo principal para poder llevar mejor la planta. Entonces ellos tienen que comunicar, pues tiene fiebre, tiene tal, no sé qué, está intranquilo, para que tú vayas, observes, valores y decidas, bueno, tengo que llamar al médico o no hace falta porque lo soluciono así. Que es un poco la labor de la enfermería, ¿no? Estar en un punto de observar al paciente y decir, bueno, es necesario avisar a un médico de guardia y volverle loco, que bastante tiene con el hospital, o puedo arreglármelas yo. Pues si me las puedo arreglar yo, porque es una situación que no requiere más medicación, que no requiere una valoración extra, porque es una situación normal, o es un proceso habitual en su enfermedad, o lo que sea, pues tengo que resolverlo. También hay otro personal que son los celadores. Los celadores a día de hoy es un personal, digamos, que en algunas comunidades lo han aumentado, les han aumentado funciones y generalmente siempre se han dedicado a portear. De hecho, en inglés son los porters y se dedican a traslados del paciente. Es decir, la cama, ¿quién la empuja? Hombre, a ver, si llega a un extremo en el que no hay ningún celador y hay que mover la cama, se le mueve, pero el paciente le tiene que mover el celador. Y a la hora de hacer los encamados, es decir, cambiar sábanas, limpiar y gestionar el aseo del paciente, tienen que ayudar a los auxiliares de enfermería ellos a moverlo. En algunas unidades lo que son los encamados lo hacen directamente enfermería y auxiliares sin celadores, pero en las hospitalizaciones habituales sí hay un celador. Pues su función es llevarles a rayos, subirle a la planta tal porque le ingresan, bajarle a tal, es decir, manejar, digamos, ya la operativa del hospital. Es decir, hay una estructura del hospital que necesita que alguien ejecute la orden, ¿no? Si hay que hacer esto, ¿quién lo hace? Pues es el celador el que se encarga de ejecutar ese traslado para que otra persona haga su trabajo. ¿Otra persona quién? Por ejemplo, técnicos de rayos. Los técnicos de rayos se dedican específicamente a hacer placas de rayos o asistir en radiodiagnóstico al radiólogo. El radiólogo es el médico especialista en radiografías. Bueno, pues se dedican a asistir, manejan la máquina, se conocen hasta el último resquicio de los huesos, es decir, cuando le envías una orden de mano tal en posición tal, garantizado, no fallan. Es gente con una cabeza impresionante y que se conocen todas las máquinas. A día de hoy incluso llevan las máquinas a un quirófano o a una planta cuando desplazar al paciente es la situación casi más desfavorable. Tenemos también técnicos de laboratorio. Los técnicos de laboratorio se encargan de analizar muestras no solo de sangre, que es lo más habitual, también hay muestras de heces, de esputo, de orina, muestras incluso de anatomía patológica que generalmente no se hace en el propio hospital generalista, sino que muchas veces se mandan a un hospital donde se gestiona todo por técnicos de anatomía patológica y por el médico de anatomía patológica para establecer el resultado de muestras específicas, muestras como son tumores, como es una extracción de una verruga que es sospechosa, mil cosas de un hueso, todo lo que sea susceptible de necesitar un estudio, pues cuando llega al laboratorio de un hospital y no se analiza ahí, pues los técnicos de laboratorio también se encargan de etiquetarlo y mandarlo, la vía que sea, mandarlo al sitio correspondiente para que allí se analice. También tenemos ya el personal de farmacia. El personal de farmacia, hay un farmacéutico que es el que maneja toda la farmacia y tenemos auxiliares de farmacia que son los que preparan las medicaciones. Hay hospitales que tienen dispensadores de medicación
Y lo que se encargan es de reponer ese dispensador, que en cada unidad tiene diferente medicación dependiendo de lo que se utilice allí. Y bueno, pues así, en términos más o menos generales, hay más personal, pero en términos más generales es un poco lo más visible y lo que más se ve. Por supuesto hay personal de mantenimiento, fontaneros, electricistas, albañiles que se encargan de todo, y también hay personal administrativo. El personal administrativo, que son los, como digo yo, los todo vale, ¿no? Porque tú eres administrativo y tan pronto puedes estar gestionando papeleo, gestionando historias clínicas, como cuestiones de estadística, cuestiones económicas, cuestiones de contratación. Es decir, es un personal que, en función un poco de tus estudios, tu experiencia, en el momento que hayas accedido en el puesto concreto, te vas a dedicar a diferentes cuestiones. Si eres de una escala más baja, de una escala FP, pues te dedicas un poco a citas, gestión del programa de pacientes o multitud de papeleos que hay en los hospitales, aunque se va informatizando y que alguien tiene que manejar el ordenador. Y en escalas más altas, pues son los que se dedican a la gestión económica del hospital, pues cuestiones estadísticas, cuestiones de cuentas, no sé, secretaría de las direcciones para gestionar todo ese papeleo cuando no está el director. Pues digamos que hay diferentes categorías también y cada uno tiene su función muy importante. Por supuesto también hay personal informático, hay personal de seguridad. Entonces todo esto me gustaría explicarlo para que sepamos dónde dirigimos la mirada siempre, a qué y qué es lo importante. Y cuando me quiero quejar de algo, saber de qué me quejo, como dije en el vídeo anterior. No vale que yo llegue y me queje de que en la planta de ginecología me han hecho no sé qué y le estoy dando la chapa al administrativo de admisión. Es que esa persona, si te escucha, es por humanidad, pero es que ni puede hacer nada, ni es su trabajo, ni tiene por qué estar escuchándote. Entonces vamos a aprender a distinguir las diferentes funciones de cada persona, porque a veces parece que es que ¡oh, no me han hecho caso! Bueno, es que no es que no haya sido la persona indicada, es que te has ido al más opuesto, al que no tiene nada que ver con el tema. En algunos hospitales se va con indicativo de color en el pijama, es decir, tienes una franja de un color, por ejemplo, pues te ponen amarillo médico, azul enfermero, rojo celadores, verde auxiliares, naranja administrativos o morado, depende del hospital. En otros hospitales yo he visto diferentes colores y incluso en otros es el pijama en sí de color diferente, ¿no? He trabajado en un hospital en el que los médicos iban con pijama blanco, los enfermeros íbamos con una camiseta azul y el pantalón blanco, los fisioterapeutas, por cierto que... Perdón por los fisioterapeutas, que se me habían olvidado que también hay fisioterapeutas en el hospital para la rehabilitación de pacientes, función muy importante y que son un bien muy escaso en los hospitales. Los fisioterapeutas vestían igual que nosotros, azul y blanco, los auxiliares estaban de amarillo y blanco, farmacia de verde y blanco. Pues bueno, en cada comunidad tienen su distintivo y aunque no todos los hospitales respetan los distintivos, porque es verdad que cuando llegan pijamas nuevos y demás, tramitar todo es muy difícil, habría que cambiar toda la lencería cada vez que se cambia una norma y eso sería muy caro, pero bueno, en términos generales sí que se puede distinguir bien, si no es por colores, es por una tarjetita o algo que indica qué cargo tiene y poder saber a quién me dirijo en cada momento. Por supuesto, espero que compartáis el vídeo para que más gente sepa cómo funciona y que cualquier comentario que tengáis que hacer, cualquier anotación, se haga desde el respeto. Nos vemos en otra y seguiré explicando cómo funciona el sistema sanitario.